El dolor que sientes ahora no es nada comparado con la alegría que pronto vendrá. ¿Qué es lo que define la grandeza? ¿Qué es lo que significa ser recordado? ¿Qué es lo que significa ser inmortal? Eso es lo que nos hemos preguntado muchos hombres al mirar con admiración a aquellos exponentes que se han elevado hacia lo más alto de la historia, personas que fueron la excepción, que rompieron la barrera de la efervescencia humana para convertirse en parte de la historia, de la cultura, y en algunos casos inmortales, en el sentido de que sus nombres nunca serán olvidados. Sin embargo, dentro de este selecto grupo de personas destaca una sola, y que será el protagonista de este video: Jesús, la figura de la religión cristiana, la cabeza de muchas doctrinas en el mundo, y el hombre que fue capaz de separar y romper en dos las eras de la humanidad. La historia de Jesús se centra principalmente en ser la encarnación de Dios en la tierra, el rey de los judíos, aquel que murió en la cruz, el hombre que al tercer día resucitó y subió a los cielos. Las instituciones se han encargado con el paso del tiempo de centrar únicamente a Jesús en su faceta divina, olvidando lo esencial y lo fundamental de que Jesús también fue un hombre, un ser de carne y hueso, que caminó en la misma tierra que su pueblo, que sentía y padecía. Muchas personas se centran en la figura divina de Jesús, pero olvidan la conexión humana entre el Salvador y su pueblo. Además de que los dones y capacidades de Cristo están más allá del entendimiento común. Pero esto no es del todo cierto. La esencia de Jesús viene de una persona común, criado y formado en la humildad, el cariño y la lucha incesante de lograr su propósito en la tierra. La vida de Jesús no es solo la de una figura divina, sino la de un hombre que con sus acciones mortales fue capaz de ser el único ser en este mundo en considerarse perfecto, no por su propia palabra, sino por la de sus semejantes. El hombre que sin espada o ejército alguno conquistó más corazones que cualquier otro en la tierra. Cuando miras la figura de Jesús fuera del contexto religioso, no se presenta como un ser invencible, ni como un líder que impone respeto con su autoridad. Su fuerza no está en lo que domina, sino en lo que integra, en su actitud, su verdadera forma de ser, sin máscaras, solamente ser simplemente un hombre común. Sin embargo, a pesar de ser un hombre inclinado hacia el amor y el perdón, Jesús fue capaz de enfrentarse a los poderosos sin titubear, y al mismo tiempo ser un hombre capaz de escuchar a quienes nadie veía. La combinación de una fuerza auténtica y la sensibilidad de la comprensión es algo que muchos hombres buscan, pero que solo Jesús entendió y practicó a la perfección. Lo más curioso es que Jesús no vivió atrapado en el juego del estatus. No tenía la necesidad de demostrarle nada a nadie. La identidad de Cristo no requiere de aprobación, logros o que los demás opinen de él. Un verdadero hombre no es aquel que soporta todo el peso sobre sus hombros, sino que no tiene nada que probar para sentirse digno. Jesús camina con esa paz interior que no se vende ni se negocia, es auténtica y propia de él mismo. Adicionalmente, su forma de ejercer su liderazgo, siendo un guía, con su sola presencia, las personas lo seguían porque Jesús daba una dirección, una salvación, una segunda oportunidad. Cristo lideraba sin imponer e influía sin oprimir, siendo la clase de liderazgo que desarrolla un hombre completo en lo interior y lo exterior. En toda la vida de Jesús, nunca fue la clase de hombre que nunca actuaba por vanidad, repetir papeles o esconderse en las máscaras de la falsa fortaleza. Jesús es el vivo ejemplo de que la mayor fuerza de un hombre aparece cuando su vida está formada en una sola pieza. No es la fuerza física ni de la apariencia, sino la fuerza de alguien que se conoce verdaderamente, se acepta y está dispuesto a vivir con un propósito.
La fuerza, esa palabra que tantos hombres hemos perseguido como si fuera la clave, la llave de la puerta hacia la grandeza y la vía del júbilo, pero nada más alejado de la realidad comparado con la fuerza que Jesús ejercía. Era distinta, silenciosa, pero firme y más difícil. Una fuerza hecha para sostener, no para someter, para cubrir y no controlar. Jesús no era un hombre que ejercía su fama a través del espectáculo o el disfrute de las masas. Su fuerza salía a la luz cuando alguien caía, cuando un marginado era ignorado, cuando una vida se quebraba. Era la fuerza que plantaba cuando todos se retiraban, la que se mantiene en calma en medio del caos, del que no permite que el miedo tome las riendas, aunque tenga muchas razones para hacerlo. Lo más paradójico es que esa fuerza no se reveló con un puño cerrado, sino con una mano extendida, dispuesta a ayudar, ponerse al nivel del otro o incluso debajo para poder levantarlo. Esa es la fuerza protectora, sin alarde, sin orgullo y sin debilidades. El hombre actual que ve la figura de Cristo debe mantener algo incómodo. Proteger es más difícil que dominar. El dominio viene del instinto, a veces de la cobardía, pero proteger exige paciencia y una introspección interior para que el poder no se convierta en abuso. Proteger implica escuchar antes de actuar, pensar antes de reaccionar y sentir antes que decidir. A diferencia de la mayoría de las personas, Jesús era un hombre coherente entre lo que predicaba y lo que hacía. Lo que enseñaba sobre el amor, el perdón y la humildad lo vivía a diario, haciéndolo un hombre auténtico. Debido a esto, Jesús era un hombre de una sola identidad, sin tener la necesidad de aparentar ni encajar en los moldes religiosos y sociales de su tiempo. Además, Jesús nunca intentó demostrar poder desde la fuerza física ni desde la imposición. Mostró que ser un hombre no es sinónimo de dominio, sino de entrega y propósito. Su mensaje estaba basado en servicio, en compasión y convicción, no en ego o violencia. A la vez, Cristo fue un líder que nunca ocultó sus emociones. Jesús lloró, sintió miedo, tuvo enojo y también expresó su amor profundo, haciendo que su autenticidad no radique en no ocultar sus emociones por parecer débil, sino integrarlas como su humanidad, como parte de su mensaje, de su verdadero yo. Pero Jesús no solo fue un profeta, también fue un hombre valiente. No tenía miedo de confrontar a los poderosos, ni decir lo que los otros callaban, ni dar un paso al frente cuando otros agachaban la cabeza. Fue honesto al señalar la hipocresía de las autoridades religiosas de su época, los fariseos, criticándolos, diciendo que eran unos hipócritas y que solo se enriquecían a base de la fe de los devotos de Dios. Y hay que tener en cuenta que Jesús siempre tuvo relaciones humanas y verdaderas con sus discípulos y seguidores, y precisamente fueron estos primeros escogidos por Él mismo, que a pesar de haber tenido luces y sombras y haber pecado ante Dios, Cristo los acogió e instruyó. ¿Por qué? Porque Jesús veía más allá de lo físico. Donde solo podría haber unos hombres imperfectos, Jesús vio corazones dispuestos a buscar el perdón a través del arrepentimiento, las bienaventuranzas y teniendo la esperanza de crear un mundo más próspero con las herramientas de la igualdad y el amor que les dio su Maestro. Hay una parábola que puede explicar esto último, la del buen samaritano, en la que un hombre es herido a mitad del camino y no es ayudado ni por un sacerdote ni por un levita que pasaban por ahí, hasta que llegó un samaritano, que a los ojos de los sacerdotes eran vistos como marginados, pues ese mismo marginado fue el único en atreverse a ayudar al hombre, demostrando que a los hombres se nos debe juzgar por nuestras acciones y no por nuestro rango, etnia o religión. Jesús en esta parábola dio a entender que las palabras simplemente se las lleva el viento, pero lo que queda,
lo que perdura son las acciones. Y Cristo, sin que tal vez lo supiera, no sabía que sus acciones marcarían el mundo para siempre. Otra de las grandes fortalezas de Jesús fue su fuerza interior, dominada no por el impulso o las emociones incontrolables, sino por la conciencia clara de quién era y para qué estaba en este mundo. Jesús demostró autocontrol no porque fuera un hombre insensible o frío, sino porque supo dominar sus pasiones sin reprimirlas, enfrentando el sufrimiento, el rechazo y la injusticia sin ceder al odio o la venganza. Como hombre, no se vio en la necesidad de demostrar su superioridad, ni cayó en provocaciones, ni usó su poder para imponerse, sino que eligió la humildad y la serenidad como sus herramientas para la grandeza. Además, para mí, una de las situaciones en las que Jesús mostró su autocontrol y su templanza fue cuando al ayunar por 40 días y 40 noches tuvo que enfrentar a Satanás. En el desierto, Jesús estuvo frente a frente con el ángel caído, el padre de la mentira y príncipe de las tinieblas. Aprovechándose de la debilidad de Jesús, decidió tentarlo, pero Jesús, sin ayuda o intervención divina, logró resistirse y logró apartar a Lucifer de su camino. Aquí se demuestra cómo un simple hombre, agotado y desgastado por la fatiga y el hambre, pudo sobreponerse a las promesas vacías de un diablo malicioso y diabólico. Solo piénsalo, cómo un simple hombre, reducido y cansado, pudo plantarle cara a la maldad hecha carne y hueso. Y hoy en día, el hombre se distrae y se descarrila por cosas tan banales del día a día, sin poder mantener el enfoque y la compostura. A pesar de ser retratado como un hombre frágil por la iglesia, Jesús era un hombre con una convicción inquebrantable y una determinación más allá del humano, y por así decirlo, rozando lo divino. La templanza de Jesús se fundamenta a través de su espíritu, de lograr un propósito mayor para el bien de la humanidad, y para lograr eso no debe claudicar, y mucho menos padecer ante Satanás para conceder y cumplir sus designios vacíos. La verdadera fuerza del Hijo de Dios no viene de su naturaleza divina o su autoridad celestial, viene de su convicción inquebrantable y sobre todo de su fe, siendo el instrumento de Dios para guiar al hombre. Y como dice la Biblia, sé fuerte y valiente, no te asustes ni te desanimes, porque el Señor, tu Dios, estará donde quiera que vayas. Durante mucho tiempo hemos pensado que la esencia divina es incompatible con la naturaleza humana. Durante siglos vivíamos con la farsa de que era meramente imposible, pero se nos olvida que un hombre, un carpintero, nacido en una humilde cuna, fue capaz de convertir la mortalidad en inmortalidad. En el huerto de Getsemaní, Jesús vio su destino final mostrado por Dios, de cómo el rey de los judíos era torturado y humillado para al final morir crucificado. La reacción del Mesías no fue nada buena, el terror se apoderó de él, pero en vez de huir y renegar de su destino, Jesús aceptó la tan abominable ejecución que le aguardaba, porque sabía que el destino por el cual Dios lo había elegido iba más allá de él, y era la salvación de la humanidad, a través de su sacrificio. Pero Jesús pudo elegir, pudo resignarse, alejarse y salvarse, pero la convicción y el amor que predicaba y practicaba fueron más fuertes que su propio miedo. Solo hay que ver las cosas desde la perspectiva de Cristo, un hombre que solo difundía la palabra del amor y la salvación, un hombre que no le había hecho daño a nadie y que solo se dedicaba a sanar y curar, fuera condenado a una muerte tan horrible con una justificación tan absurda. Cualquiera que hubiera estado en el lugar de Jesús hubiera sido invadido por el pánico, algo muy natural, pero solo Cristo se atrevió a sacrificar su vida para que con su sangre pudiera perdonar los pecados de la humanidad, y con esto poder volver a unir a Dios y al hombre,
como lo es un padre con sus hijos. De esta manera, Jesús demuestra que la mayor prueba de un hombre es aceptar su destino, para lo que vino a este mundo. Pero la tarea que Dios le había encomendado a Jesús va más allá de eso. No solo se limita a perecer en la cruz, sino de vencer a la muerte y la recompensa de la vida eterna. La resurrección y el perdón de los pecados no es solamente posible por Dios, sino también por el sacrificio de un hombre valiente, cuyo propósito no era solamente personal, sino marcar la historia. Jesús, sin querer serlo o querer desearlo, se convirtió en no solo un hombre ejemplar, sino en la clase de hombre que todos aspiramos a ser. Un hombre nacido sin riqueza, poder o estatus, pero con valores sólidos, convicción inquebrantable y una perseverancia divina, lo convierten en el ser máximo, el hombre perfecto, en el alfa y el omega. Más allá de lo divino y lo religioso, no hay que olvidar que Cristo fue humano, al igual que nosotros, un simple hombre que caminó por esta misma tierra, que vivió, rió, sufrió y al final pasó a la inmortalidad y se convirtió en el faro de esperanza de la humanidad. Incluso después de dejar este mundo, la vida y las enseñanzas de Jesús son la guía de incontables personas en el mundo, de que su palabra nunca se va a apagar, de que su amor, al igual que su mensaje, nunca se van a ir, son eternos. No solo su espíritu trascendió, su propósito sigue vivo hasta el día de hoy, latente en cada persona que escucha y practica su mensaje, demostrando que los ideales nunca mueren, son eternos. Espero que te haya gustado este video. Si es así, dale like y suscríbete, que me estarías apoyando un montón. Gracias por todo y nos veremos luego.